En julio pasado, Rusia y Ucrania firmaron los acuerdos de Estambul con la mediación de la ONU que permitió desbloquear el tránsito de barcos de Ucrania que estaban varados desde febrero por la guerra. Un total de 22 millones de toneladas de cereales ucranianos están detenidas y han afectado los patrones de comercio y con ello han agravado el consumo y la producción de alimentos, así como la inflación mundial, afectadas de suyo por la pandemia del COVID. Acompáñanos a conversar con Víctor Holguín Monroy, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. En el análisis, Georgina Gaggiola. Doctor Víctor Francisco Holguín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues, ¿podría decirnos la importancia de Ucrania como proveedor de alimentos? Bueno, Ucrania es considerado el granero del mundo, uno de los principales productores de cereales del mundo. De hecho, junto con Rusia representan el 30% de la producción cerealera a nivel mundial. Entonces, por eso este conflicto ha sido, o más bien ha llamado tanto la atención a nivel internacional, porque desde que inició el 24 de febrero de este año, pues entonces ha estado afectando en el aumento de los precios de los granos. También Rusia produce fertilizantes. Exactamente. Ujú. Incluso una de las razones por las que también se han disparado los precios es porque también repercute en la cuestión de la energía, de los energéticos. Entonces, incluso los países de la Unión Europea se han comprometido también a reducir el consumo de energéticos para también ellos no tener una afectación en las finanzas públicas. Qué importante esto que dice, doctor, porque ahorita vamos a pasar al acuerdo de Estambul, pero esto que está ocurriendo al otro lado del mundo es algo que está repercutiendo a nivel global y, por supuesto, en México. Ahorita que nos dices, el pronóstico es que se mantenga la inflación por arriba del 5%, pues no es halagüeño, ¿no? Claro, se produce un efecto dominó, pero desde luego, a pesar de que esa fue la advertencia que lanzaron también el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, los que salen más afectados son los países que tienen más problemas para solventar estos gastos, sobre todo los de la África subsahariana. Entonces parece ser que cuando inició el conflicto en febrero, lo que se ha dicho es que cerca de 47 millones de personas ahora están en más riesgo, o sea, se agregaron a las personas que ya estaban padeciendo hambruna aguda. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un intento de la comunidad internacional por paliar esta crisis alimentaria que prometía agravarse todavía más. Sí, precisamente en torno a este esfuerzo internacional que comenta, el tema más importante en la reciente reunión de la Organización Mundial de Comercio fue precisamente el de la crisis alimentaria por el cierre de puertos. Ya veníamos con un problema por el tema del COVID. Exactamente. O sea, es todo un panorama. El Banco Mundial la califica como la peor en una década, agravada por esta guerra. Exactamente, y una de las razones por las que se disparó el precio del transporte y de los combustibles es precisamente porque ahora la economía en términos globales está empezando a reactivarse después de la pandemia. Pero ahora con el conflicto en Ucrania, pues obviamente estos precios se dispararon. Cuando empezó el conflicto se disparó en un 50% el precio mundial del trigo. Ahí nos podemos dar una idea del impacto que ha provocado. Ahora, si a esto agregamos que Ucrania produce el 12% del trigo a nivel mundial, del 16% del maíz, y la mitad del aceite de girasol, pues entonces ahí podemos darnos una idea de por qué ha afectado en términos globales este conflicto en Europa, ¿no? ¿Qué plantea el Acuerdo de Estambul? El Acuerdo de Estambul es muy interesante porque plantea corredores para que los barcos ucranianos puedan partir de los puertos. El principal es Odesa, en este caso van a ser 3 puertos, pero el principal es Odesa, porque desde que empezó el conflicto, o una de las razones por las que este acuerdo es tan importante, es porque conforme se fue desenvolviendo el conflicto, los ucranianos minaron las aguas del Mar Negro para evitar que las fragatas rusas atacaran desde el mar las ciudades costeras ucranianas. Entonces, como está minado el Mar Negro, los barcos cerealeros no pueden salir. Entonces, este acuerdo lo que permite es que estos barcos salgan escoltados, bueno, van a ser escoltados por barcos ucranianos hasta que abandonen aguas territoriales y ya después podrán ser escoltados por barcos turcos. Lo otro que también se acordó, y eso fue a petición del gobierno ruso, fue que estos van a estar inspeccionados en 2 puertos turcos, uno en el mar, bueno, que está en el Bósforo y otro que está en el mar de Mármara, para evitar que ingresen con armas cuando ya regresen. Entonces, lo interesante de este acuerdo, que creo que ya de algunas reuniones preparatorias desde hace 4 meses, es que quizás sea el preámbulo o el preludio de que conduzca finalmente al fin de las hostilidades.
¿no? Y aún así el acuerdo tiene una caducidad de 4 meses, 120 días, donde, al término del cual cualquiera de las otras partes puede retirarse, dependiendo de las circunstancias. Pero parece que es un buen gesto por parte de los dos países para tratar de paliar los costos de los alimentos, la hambruna en general y la seguridad alimentaria. Esto fue precisamente lo que argumentaron tanto el presidente Erdogan de Turquía como Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, que fue el mediador. ¿Qué ocurrió Exactamente. con este bloqueo que hubo en los puertos? También otros países respondieron bloqueando sus propias exportaciones, por ejemplo. Bueno, aquí pasó algo interesante. Lo que pasa es que conforme el conflicto se fue prolongando, porque parece que Ucrania tenía dificultades para abastecer a su población que estaba bajo bombardeo, prefirieron retener sus producciones de cereales para alimentar a su propia población. Rusia también tomó estas medidas precautorias porque la población rusa también consume mucho trigo, mucho pan, y lo que menos quieren es un aumento que desemboque en disturbios. Claro, en el caso, cuando la ONU dice, por ejemplo, vamos a firmar este acuerdo, exhorta a los países para firmarlo, la idea es que no afecte más a estas poblaciones que nos comentaba que son más vulnerables. Específicamente, ¿a qué regiones? Nos hablaba del África subsahariana. ¿Cómo está ahí la pobreza y cómo puede acrecentar la desigualdad esta crisis alimentaria? Bueno, hay que recordar que, sí, claro, hay que recordar que muchos de estos países pues, no cuentan muchas veces con la infraestructura necesaria para abastecer de alimentos y que dependen más de la ayuda humanitaria. Entonces, en ese aspecto, pues dependen mucho más de la ayuda externa que otros países. Entonces, por eso para ellos es todavía mucho más complicado, digamos, proveerse de alimentos durante un tiempo sostenido para no padecer hambrunas. ¿Cuál fue la hambruna más reciente que se recuerda, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo? Bueno, doctor? en este caso que yo recuerde, pero no fue en África, fue en Yemen. Yemen. Fue la que más recuerdo, que es la más reciente. Recuerdo que también ahí hubo muchos llamados de la comunidad internacional para asistir a esta gente que estaba sufriendo los embates de un conflicto, pero que yo recuerdo fue uno de los casos más graves. Es decir, todavía en el siglo XXI las hambrunas siguen siendo episodios constantes que han azotado a muchos países a nivel mundial. Pero que, como bien dice, no se queda en aquella región, finalmente afecta también en el caso de América Latina. Exactamente. Entonces estamos viendo, porque también tiene que ver la cuestión de los fertilizantes. Entonces, como decía hace rato, incluso el ministro de Agricultura de Ucrania en Londres declaró que estaban al límite, que nada más podían exportar 2 millones de granos al mes, cuando antes podían exportar 6. Y el problema que tienen es que tienen cerca de 22 millones de granos atorados en los puertos. Doctor, y este análisis que hace, por último le preguntaría, es muy interesante, es decir, ¿podría ser este acuerdo de Estambul, por eso es tan trascendente, el preámbulo para eventualmente llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra? Sí, ojalá esto sea el preámbulo. De hecho, el presidente Vladimir Putin agradeció al presidente turco en la cumbre que hubo recientemente en Teherán, agradeció precisamente la intervención para tratar de acercarse, porque también Rusia está aprovechando este acuerdo para aliviar las sanciones internacionales en su contra y que no se extiendan al sector agropecuario. Entonces, quizás esto también se convierta en una alternativa para que los rusos también no se sientan tan presionados en el ámbito económico. E incluso un diplomático norteamericano en Nueva York declaró que Estados Unidos podía ofrecer garantías para que Rusia contara con buques de alto tonelaje y exportar cereales si era necesario, ¿no? Ya lo creo, lo dice bien, en el bolsillo de las personas, porque, insisto, siempre se ve como muy a distancia, pero lo tenemos claro nosotros aquí pensando en el precio de la gasolina, que se ha incrementado notablemente, pero también el del trigo, pero también el del aluminio, pero también de muchos otros, digamos, insumos que son importantes y que se han visto agravados por esta guerra tan lejana, pero tan cercana y que ha afectado los bolsillos de todo el mundo, de los mexicanos, y que puede generar mayor pobreza en el mundo. Exactamente. Yo creo que aquí lo interesante es que dos países se están peleando en el sentido de que como son de los mayores productores de cereales, pues crearon también un conflicto, más bien crearon un problema a gran escala. Doctor Víctor Francisco Lin Monroy, muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema.
Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Bueno, hay un alza sin precedentes en el precio de los alimentos que podría provocar una crisis alimentaria. De hecho, ya la está provocando y si no hubiese intervenido la ONU, el panorama podría haber sido peor. Así es, además de que causa, como tú decías, desigualdad, pues la desigualdad lleva también a conflictos internos en otros países. El hambre lleva a estos conflictos y desafortunadamente, como dices, en mucho tiempo no se había visto, pero también este nivel del conflicto. Y la verdad es que yo no veo que esto sea un camino para que termine la guerra. Siempre hemos analizado que la guerra iba a ser larga, que iba a ser difícil. Putin, el presidente de Rusia, está muy decidido a continuar. Uno de los principales puertos de exportadores era Mariupol, fue de las ciudades que quedaron devastadas. No le veo la intención a que este conflicto baje.